Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos, donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí, sin saberlo, cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Hay un fusilado que vive. 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 Con estas palabras, Rodolfo Walsh comenzaba a narrar Operación Masacre. Este relato se originó en 1956, cuando Walsh presenció casualmente combates callejeros mientras se encontraba en un bar de la ciudad de La Plata, donde residía. Un levantamiento militar en defensa de la Constitución Nacional contra el gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora que había derrocado a Juan Domingo Perón un año antes. Durante la madrugada del 9 al 10 de junio, 9 civiles fueron detenidos y fusilados en un basural de José León Suárez sobre la Ruta 4. Lo mismo pasó en la zona sur del Gran Buenos Aires. Meses después, en ese mismo bar, oyó la primicia que cambiaría su vida. Hay un fusilado que vive. Walsh logró identificarlo como Juan Carlos Libraga, al que entrevistó y por quien pudo saber que había otros sobrevivientes. Trabajó los meses siguientes en febril persecución y búsqueda, interrogando a conocidos, vecinos y sobrevivientes. Alquiló una casa en el Delta del Tigre bajo el nombre falso de Francisco Freire y en unos meses escribió la primera versión de lo que sería Operación Masacre. El prólogo de la primera edición en libro evidencia sus intenciones de no dar por terminada la investigación publicada. Esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse. Operación Masacre fue la primera novela del género de no ficción escrita en el mundo, 9 años antes que el norteamericano Truman Capote publicara en 1966 la novela A Sangre Fría, considerada muchas veces como la iniciadora del género. La novedad de estas obras será la de contar historias reales surgidas de una profunda investigación periodística por parte de sus autores, basada en testimonios directos. Por eso al género se lo llama también testimonial. Quizás el error de atribuirle al norteamericano la creación de este género sea que Truman Capote se encargó de difundir y publicar su obra, asumiendo su éxito internacional inmediato. En el caso de Walsh, 9 años antes, no fue este su propósito, sino más bien el de difundir un hecho criminal cometido por militares golpistas que se encargaron de ocultarlo y por esa razón tuvo muchas dificultades para publicarla, viéndose obligado a difundirla de manera casi clandestina. Más que un éxito editorial, lo que significó esta novela para Walsh fue un giro definitivo desde la ficción literaria a la cruda realidad documental, surgida de la síntesis entre la profesión periodística y la militancia social y política. Este camino, iniciado con la investigación de lo que fue Operación Masacre, culminó 20 años después, un 25 de marzo de 1977, es decir, al día siguiente del primer aniversario de la instalación de la dictadura militar argentina, que se llamó a sí misma Proceso de Reorganización Nacional. Ese día, mientras echaba en buzones de la ciudad de Buenos Aires las primeras copias de lo que fue su último texto escrito, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar,
y cuando se dirigía a una cita con un compañero de la organización Montoneros, quien había sido torturado en la ESMA para revelar el lugar del encuentro, Walsh fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente, pasando desde entonces a integrar la lista de desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina. Rodolfo Walsh había nacido el 9 de enero de 1927 en Pueblo Nuevo de la colonia de Choel, que desde 1942 se llamó La Marque, en la provincia de Río Negro, República Argentina. En 1941 llegó a Buenos Aires para realizar sus estudios secundarios, primero en un colegio de monjas en Capilla del Señor y después en el Instituto Fahy de Moreno, un colegio pupilo a cargo de curas de una congregación irlandesa, destinado a hijos de familias con ascendencia de esa nacionalidad. Al finalizar sus estudios secundarios, cursó 2 años de la carrera de Letras en la Universidad de La Plata, abandonó para emplearse en los más diversos oficios. Fue oficinista de un frigorífico, obrero, lavacopas, vendedor de antigüedades y limpiador de ventanas. A los 17 años, había comenzado a trabajar como corredor en la editorial Hachette. Poco después, hizo sus primeras armas en el periodismo, publicando artículos y cuentos en diversos medios de Buenos Aires y La Plata. En 1953, publicó 10 cuentos policiales argentinos y Variaciones en Rojo, que recibió el Premio Municipal de Literatura. Más allá de este reconocimiento, la literatura policial era considerada como un género menor, una especie de entretenimiento de ingenio que creaba crímenes ficticios para lectores ingeniosos. El investigador de los primeros cuentos policiales de Walsh era un corrector de imprenta, oficio al que Walsh conocía muy bien y compartía con su autor otra característica, la miopía, que lo obligaba a usar gruesos lentes. A pesar de eso, la inteligencia y el detallismo obsesivo que le confería su profesión de corrector convertían a Daniel Hernández en un brillante investigador aficionado que resolvía los crímenes sin comprometerse con los hechos investigados. A medida que Walsh se fue acercando a la militancia política, se fue alejando de este modelo de relación con los crímenes ficticios a los que investigaba de manera fría y distante su personaje, para convertirse él mismo en el investigador de casos reales relacionados con crímenes de Estado. Se puede afirmar entonces que Walsh se convertiría en pionero del género literario policial en nuestro país, evolucionando desde relatos de crímenes individuales a crímenes sociales. Walsh, en esos años, no estaba involucrado en política, no era peronista, venía de un grupo de la Alianza Libertadora Nacionalista y se autodefinía como marxista. En contacto con las víctimas de los fusilamientos de Operación Masacre, va cambiando de opinión. Estos años, entre 1955 y 1973, estarán marcados por la proscripción del peronismo y traerán como consecuencia una creciente violencia política. Al año siguiente de publicar Operación Masacre, el autor publicó las 32 notas que dieron vida a El caso Satanowski, sobre la conexión entre los servicios de información del Estado y la prensa. No puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico, la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato, había manifestado en la primera edición de Operación Masacre en julio de 1957. En 1959, Walsh viaja a Cuba en plena revolución, donde desarrolla su faceta periodística más exhaustiva en la agencia Prensa Latina, junto a los periodistas argentinos Jorge Massetti, Rogelio García Lupo y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Su rol allí se vuelve fundamental cuando descifró en total 8 teletipos de la CIA con información sobre un plan de Estados Unidos para invadir Cuba. En esa época fue cambiando su opinión acerca del peronismo. De regreso a Argentina, volviendo por España, Walsh consiguió una entrevista con Juan Domingo Perón, de la que quedó un cuento inconcluso, y afirmó que
manejaba el arte de la conversación. En 1967 publicó ¿Quién mató a Rosento?, durante su faceta más comprometida políticamente. El libro fue el fruto de la investigación de la interna sindical dentro del peronismo, en la cual se disputaban el poder la corriente bandorista, encabezada por Augusto Timoteo Bandor y aliada a las grandes empresas nacionales y extranjeras que además proponía el armado político de un peronismo sin Perón, y la corriente conocida como CGT de los argentinos, de la cual Walsh formó parte, siendo el director de su periódico, organización de carácter combativo que defendía genuinamente los intereses del pueblo trabajador, se manifestaba en contra de cualquier negociación con el gobierno del dictador Onganía y reclamaba el regreso de Juan Domingo Perón como líder indiscutido del partido que había fundado. De 1970 a 1973, Walsh militó en el denominado peronismo de base y luego se unió a Montoneros. Durante estos años dio clases en las villas y editó la publicación Semanario Villero. Además, creó un sector de informaciones y fue el redactor de Diario de Noticias. A mediados de los 70, Walsh estuvo absorbido por completo por su compromiso militante y dejó de lado la literatura. Como respuesta al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, creó la Agencia Clandestina de Noticias y Cadena Informativa, con el propósito de mantener canales de información alternativos para una resistencia frente a los medios de comunicación durante la dictadura. En septiembre de 1976, su hija Victoria, militante montonera, se suicidó al ser descubierta por los militares. Walsh le dedicó unas palabras a su hija en Carta a Vicky y explicó su muerte en Carta a mis amigos. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy, a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme, como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron, cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme. Vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego, poderosa pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Hoy, en el tren, un hombre me decía, sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Entre enero y marzo de 1977, Walsh se dedicó a la escritura de la carta abierta a la Junta Militar dirigida al gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, en la que denunció la censura, las políticas económicas y el terrorismo de Estado.
Sabiéndose cercado por las fuerzas parapoliciales y paramilitares tras la desaparición en mayo de 1976 del escritor Haroldo Conti y el asesinato en junio del mismo año de su amigo y compañero de militancia, también periodista y escritor, Paco Urondo, Walsh, quien sabe que tarde o temprano será capturado y asesinado, encara lo que será su último acto de militancia. Todos los hechos denunciados en su carta serán confirmados por las investigaciones que se iniciarán 7 años más tarde, a partir del 10 de diciembre de 1983, con el regreso de la democracia a la República Argentina. Estos últimos meses habían sido duros, pero intensos. Walsh cayó en una profunda tristeza tras la muerte de su hija Vicky, pero se aferró a la idea de seguir adelante con la lucha intelectual, la lucha periodística, la difusión y denuncia de los crímenes que la dictadura estaba cometiendo a lo largo del país, tras el montaje de una maquinaria represiva que contaba con verdaderos campos de prisioneros ocultos, a los que más tarde se definiría como centros clandestinos de detención. Walsh sabía que muchos de sus compañeros habían sido secuestrados, torturados y desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mismo lugar donde sería visto por última vez su cuerpo sin vida por un prisionero que lo conocía, Martín Gras. En diciembre de 1976, él y Lilia habían dejado el monoambiente que alquilaban en la calle Juan María Gutiérrez, cerca del Jardín Botánico. Antes habían tenido que dejar la vivienda del Delta del Tigre, porque fue allanada por las fuerzas parapoliciales. La pareja, que se había conocido en la militancia política 10 años antes, se trasladó a una vivienda vecina a la Laguna de San Vicente, que le facilitó un compañero. En el barrio de Palermo, en plena ciudad de Buenos Aires, Walsh no podía escribir sin ponerse en riesgo, y muchas veces le pidió a Lilia que se asomara al pasillo del edificio de departamentos para decirle si se escuchaba la máquina de escribir. Muchas veces escribía a mano, pero no era lo habitual. En San Vicente, sobre una mesa de madera angosta, a la luz de una lámpara de querosene y con una máquina de escribir portátil, Walsh se dedicó febrilmente a la escritura. El 9 de enero de 1977 cumplió 50 años y Lilia fue la única cómplice de la apuesta que él se había hecho a sí mismo: terminar, para cuando se cumpliera el primer aniversario del golpe, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar y un cuento con el que retomaba la literatura de ficción. Ese cuento se llamó Juan se iba por el río. La carta va a ser una síntesis de la información recabada en la agencia de noticias clandestinas, Ancla, y en Cadena Informativa, CI. Además de denunciar las primeras desapariciones y asesinatos de la dictadura y las cifras desnudas del terror, Walsh apuntaba a la política económica neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz como la peor violación a los derechos humanos, atrocidad que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Si bien Walsh no llegó a vivir para ver lo peor de las medidas económicas de la Junta Militar, en su carta adelanta lo que ocurriría más tarde con la Ley de Entidades Financieras, que desreguló la especulación y que llevó al descontrol económico conocido como bicicleta financiera, que produjo a su vez la destrucción de la industria nacional, cifras récord de desocupación, junto con un crecimiento desmedido de la deuda externa. Para entonces, hacía casi 10 años que no publicaba ficción. Durante los últimos tiempos, su relación con la literatura fue sinuosa y hasta el día de hoy encierra algo de misterio. El periodista Horacio Verbitsky cuenta que Rodolfo tenía la intención de escribir una novela. Comenzó varias veces. Había escrito cuentos extraordinarios, pero él quería escribir una novela. Empezaba y se atrancaba. Entonces, tuvo la idea de ir escribiendo cuentos sucesivos, que luego se enhebraban en una novela con el personaje de Juan como hilo conductor.
Juan Duda era el nombre del protagonista de su frustrada novela. El 25 de marzo de 1977, Rodolfo y Lilia celebraron la victoria sobre la apuesta. La carta y el cuento estaban pasados en limpio. Planeaban para el día siguiente un asado en la casa de San Vicente que finalmente nunca sucedería. Horas más tarde, Rodolfo Walsh camina por la avenida San Juan. Viste una camisa beige de mangas cortas, pantalones marrones, un sombrero de paja y anteojos de marco grueso. En la mano lleva un portafolios y en la bragueta una Walther PPK calibre 22. La pistola es inútil para un enfrentamiento, pero sí sirve para que le respondan al fuego. Walsh sabe que no se puede dejar capturar con vida, sabe el tormento que le espera, sabe que intentarán arrancarle datos sobre sus compañeros y que eso es peor que la muerte. El arma de Walsh no es para matar, es para que lo maten si lo atrapan. La verdadera arma de Walsh está adentro del portafolios, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar que, aunque no va a ser leída inmediatamente en Argentina, ya viaja por el mundo. La carta tiene, además, la ventaja de ser eterna. El grupo de tareas 3.3.2 despliega un operativo con más de 25 efectivos. Cuando Walsh se da cuenta de que lo identifican, inmediatamente abre fuego. La respuesta del grupo de tareas es fulminante. Walsh es trasladado a la ESMA ametrallado, sin vida. En el portafolios no solo encuentran copias de la carta, sino también el título de propiedad de la casa de San Vicente. Acto seguido, esa información es utilizada para allanar la casa. Llevan a la ESMA todos los papeles que encuentran: cartas, diarios, cuentos. Walsh consigue dar a conocer la carta, pero en el allanamiento los militares también secuestran el original de su último cuento, Juan se iba por el río. Ese mismo día, un prisionero de la ESMA, secuestrado en la sección más horrorosa de ese centro de detención, conocida con el nombre de Capuchita, porque sus prisioneros circulaban encadenados y encapuchados durante las 24 horas, tropieza accidentalmente con el cuerpo sin vida de Rodolfo Walsh. Ese prisionero fue Martín Gras, sobreviviente de la ESMA y testigo del horror. Gras llevaba puesto un antifaz que tenía lana de vidrio por dentro para herir los párpados de los prisioneros que pretendieran abrir los ojos. Al igual que otros prisioneros, Gras había logrado ir puliendo esa lana de vidrio y había aflojado el elástico de la venda para poder espiar por debajo. Fue así que al tropezar reconoció a Walsh. Años más tarde, en Madrid, en 1982, Lilia Ferreira y Martín Gras se encuentran en un café de la Gran Vía. Martín le cuenta a Lilia sobre el trágico encuentro con Rodolfo. A Lilia, cada palabra le duele en lo más profundo de su ser. Las remotas esperanzas que tenía de que Rodolfo pudiera estar vivo se disuelven. En algún momento de la charla, Lilia le cuenta a Martín sobre la apuesta de Rodolfo sobre el cuento. Ensimismada, sin darse cuenta, repasa en voz alta las primeras oraciones de Juan se iba por el río. Recuperar ese cuento desaparecido junto con el compañero de su vida se había transformado en una obsesión para Lilia. Ella comenzó a recitar ese comienzo. Juan Antonio lo llamó su madre. Duda era su apellido. Para su sorpresa, Martín Gras la interrumpió para continuarlo. Su mejor amigo Ancina y su mujer Teresa, la interrumpió Martín. Lilia abrió sus enormes ojos verdes y preguntó:
¿Cómo sabés? Y Grass le respondió: porque lo leí. Grass era interrogado en algunas ocasiones por un temible oficial apellidado Pernías. En esas ocasiones era llevado al despacho del oficial y se le quitaba la venda. Sabiendo que muchas veces podía quedar solo en ese despacho durante horas, había descubierto que en el lugar había un armario que tenía un espacio vacío. Cuando Martín quedaba solo allí, se metía en ese armario para estar solo con él mismo, como una forma de escaparse mentalmente de su cautiverio. Días después de reconocer accidentalmente el cuerpo sin vida de Walsh, mientras esperaba a su verdugo en el despacho vacío, Grass se metió en el armario que era su refugio y se molestó al comprobar que había unas carpetas apiladas. Se metió de todos modos y se sentó arriba de ellas. Su curiosidad lo llevó a ir revisándolas. Se encontró con recortes de diarios de noticias policiales. Debajo de esas carpetas estaba la colección completa del diario de la CGT de los argentinos. No tardó en darse cuenta de que se trataba de información relacionada con Walsh. Encontró también hojas escritas a máquina. Había 3 documentos dirigidos a la conducción de montoneros desde el área de inteligencia. Luego encontró un ejemplar de la carta abierta, lo cual lo convirtió en una de las primeras personas en leerla. Y lo tercero fue un cuento titulado Juan se iba por el río. Lilia intentó reconstruir junto con Grass y con su propia memoria de primera lectora ese cuento hasta su muerte, ocurrida el 1 de abril de 2015. El cuento trataba sobre un hombre de fines del siglo XIX, contemporáneo de Martín Fierro y testigo de la consolidación del Estado Nacional, Juan Duda, que un día soleado alcanza a divisar desde las orillas porteñas del Río de la Plata los techos de la ciudad de Colonia. Y otro día descubre que las aguas del río bajan hasta secarse por completo. Entonces, Juan Duda decide cumplir su sueño de cruzar a caballo hasta la otra orilla. Pero a poco de iniciar el camino, los vientos cambian, se desata una feroz tormenta y la figura de Juan se pierde como un punto en el horizonte. El título mismo dejaba un final abierto, hacía énfasis en una acción pasada, aunque inconclusa. Juan se iba por el río y no Juan se fue o Juan se va. Cuando Lilia le preguntó a Rodolfo si Juan había conseguido llegar a la otra orilla, Walsh sonrió y le respondió: no se sabe. Lo importante es que lo intentó. Los últimos escritos de Walsh, culminados un día antes de su asesinato y desaparición, son una síntesis de su legado. La carta es su compromiso con la realidad por la que dio su vida. Juan se iba por el río fue la metáfora misma del hombre que cruza un río imposible, con la convicción de que lo que vale es intentarlo. La metáfora literaria sintetizó la realidad. Juan Duda, Rodolfo Walsh y el cuento desaparecieron, pero la carta fue la demostración cabal de que el intento valió la pena. En mayo de 2020, uno de los hombres que participó del operativo en el que Walsh fue asesinado fue extraditado desde Brasil a la República Argentina. La realidad y la ficción perdida aún se siguen escribiendo.